6:40 de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. A esta hora también vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional y también miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, Ángel Alvarado. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. Encantado. Vamos a hablar de economía, sin duda. Una de las informaciones que acaparó la prensa nacional y regional fueron parte de las declaraciones que ofreciera el día de ayer. El 28 de mayo específicamente, el Banco Central de Venezuela ofreció cifras, anunciaba que 130.000, 60% cerraba la inflación del año 2018. ¿Se acerca a las cifras que ustedes tenían y el seguimiento de la Comisión de Finanzas? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. El Banco Central, después de muchos años de ocultar la información estadística, la ha publicado muy tarde y ya irrelevante. Ya los venezolanos ya sabían que estábamos en una hiperinflación. Ya los venezolanos se daban cuenta que el dinero no alcanzaba, que el salario había sido expropiado por el mismo Banco Central con la hiperinflación. Así que todo lo que está publicando el Banco Central llega muy tarde y pareciera que no le interesan los resultados de la economía, no le interesa reconocer la hiperinflación, no les interesa reconocer la emergencia humanitaria. Y pareciera pues que básicamente se publican toda esta información porque quieren más dinero, quieren financiamiento. Quieren que el Fondo Monetario los reconozca, quieren ponerse al día con los organismos multilaterales, quieren buscar financiamiento, pero bueno, eso ya es bastante tarde lo que están haciendo. ¿Y cómo ponerse al día? ¿Solamente publicando cifras? Una parte importante del artículo 4 que requiere el Fondo Monetario Internacional es la publicación de estadísticas, el manejo de estadísticas estandarizadas. Todos los países más o menos manejan la misma metodología y por eso el Fondo Monetario Internacional en cierta manera rige todos los procedimientos y las metodologías con los cuales se calculan, por ejemplo, la inflación, el PIB, etcétera. Entonces, para buscar ese financiamiento tienen que ponerse al día. Hay que recordar que el país que ha tenido la peor relación en la historia con el Fondo Monetario Internacional ha sido Venezuela, con este ocultamiento de las cifras. Ningún país había llegado a estos extremos. Pero sería un buen paso. Bueno, muy tarde, ya el Fondo Monetario Internacional está por reconocer a Juan Guaidó, eso parece algo indetenible, y bueno, entonces en esa desesperación del Banco Central trata de publicar esta cifra, pero el pueblo venezolano no se puede engañar, aquí no hay voluntad del Banco Central de mejorar la inflación, de recuperar el valor de la moneda, de recuperar la economía, lo único que se está buscando es financiamiento, bueno, para seguir financiando un modelo que no funciona. ¿Cómo se detiene la hiperinflación y cómo se recupera ese poder adquisitivo del venezolano? Sí, bueno, se requiere una recuperación económica de verdad, una recuperación económica que ya en septiembre se cumple un año de un programa de recuperación económica que los venezolanos no han visto recuperación, que más bien han visto cómo su salario cada vez compra menos, que ven cómo los precios suben, no solo en bolívares, sino también expresados en dólares, de cómo es más caro todo en Venezuela. Incluso tú agarras, por ejemplo, y haces mercado en Cúcuta, y es la mitad del precio de lo que cuesta en Caracas, en promedio. Muchos venezolanos se están yendo a Cúcuta a comprar, a hacer mercado e incluso a traer comida para Venezuela porque es mucho más barato. Porque bueno, la política del Banco Central no es solo una política que genera un alza en los precios en bolívares, expresados en bolívares, sino también un alza de los precios en dólares debido a la política de encaje legal, que es una política que no detiene la hiperinflación y por otro lado genera una mayor contracción económica. Nosotros lo que venimos planteando en Plan País es una estrategia de recuperación económica que permita abatir a la vez la hiperinflación y recuperar la economía. Y para eso se requiere, esas estrategias? Bueno, tiene tres pilares, ¿no? Una, la expansión petrolera. Venezuela no puede abatir la hiperinflación y recuperar la economía sin expandir la producción petrolera. Vamos viendo cómo la producción petrolera sigue cayendo y eso se manifiesta para el venezolano a pie en largas colas para conseguir gasolina. Pero días. Se hablan de sanciones por parte de Estados Unidos. Y en segundo lugar, se requiere un acceso al financiamiento, para eso hay que reestructurar la deuda. Para eso se requiere el Parlamento Nacional, para eso se requiere reconocer a la Asamblea Nacional y en tercer lugar devolver los derechos económicos de los venezolanos que han sido conculcados, cesar la persecución sobre el sector privado, cesar esa criminalización de la actividad económica y eso requiere en definitiva confianza. Ahora, ¿cómo se genera esa confianza? Bueno, esa confianza se genera cuando tú cumples la Constitución, cumples las leyes. Por ejemplo, un empresario que dice, bueno, si a los diputados que tienen inmunidad parlamentaria, por ejemplo, 4 diputados de la Comisión de Finanzas están siendo perseguidos, bueno, dice, bueno, si a eso los persiguen de esta manera, ¿qué me queda a mí que soy empresario? ¿Cómo van a perseguir a mí? Entonces tiene que cesar esta conculcación de derechos, generar estabilidad, generar confianza, y esa confianza en este momento no existe en Venezuela mientras no se incorpora al Parlamento Nacional a la solución de los problemas del país. Retomamos uno de los puntos, nos habla sobre la producción petrolera. En este momento, una de las dificultades que tiene el venezolano es surtir gasolina, uno de los derivados del petróleo.
¿Cómo se soluciona este proceso? El gobierno habla de sanciones y por eso no pueden cumplir con este tipo de demanda nacional. Mira, me da mucha risa lo de las sanciones. En lo que va de año se le ha pagado a la empresa Rosneft a través de PDVSA más de 500 millones de dólares. Y se le está enviando a Cuba el mes pasado 150 millones de dólares en envíos petroleros. Entonces, bueno, no digan que hay sanciones, porque allí están, ese dinero se está enviando a otros países. Lo que hace falta es priorizar los gastos, cesar ese envío de petróleo, esos regalos a Cuba y dejar de pagar la deuda con Rosneft y dedicar esos recursos a resolver los problemas de los venezolanos, que son bastantes. Entonces, esto es fundamental. En segundo lugar, hay que ajustar el precio de la gasolina. Eso es fundamental. La gasolina tiene un valor de 0,0001 dólar. ¿Cuál debería ser el precio para Venezuela? Yo creo que los precios de Venezuela tienen que armonizarse con los de Colombia. Buscar una armonización de manera tal de evitar esa mafia de la gasolina. A pesar de que somos productores, debería estar en... Esa es mi opinión, claro, ¿sí? porque eso se llama el costo de oportunidad. Si no, siempre va a haber el incentivo para estar vendiendo gasolina en Colombia. Hace unos años el subsidio de la gasolina era de más de 15.000 millones de dólares. El subsidio de la gasolina es para aquellos que tienen carro, aquellos que tienen mayores ingresos. Yo pienso que deberías tener más bien esos 15.000 millones de dólares y dedicarlos a la educación, a las universidades, a las escuelas, a la salud, a los hospitales, y todos los venezolanos tratar de pagar un precio que sea el precio acorde con Colombia, y por eso tiene que haber una armonización con Colombia, al menos de los precios de la gasolina en la frontera colombiana, para cesar todas esas mafias, todos esos negocios ilegales que están en la frontera. La mejor política para combatir el crimen organizado alrededor de la gasolina es una política económica coherente, una política económica que disminuye los incentivos para ese tráfico de gasolina. Y por otro lado, por supuesto, aumentar la producción petrolera. Si estamos produciendo apenas 700.000 barriles según fuente secundaria de la OPEP, no hay manera de que tengamos suficiente gasolina para abastecer el mercado local. Dicen que el problema del petróleo viene con el paro petrolero de 2002. ¿Realmente este es el problema de la producción de nuestro país? Bueno, hay varios problemas, ¿no? Como tú dices, los despidos de venezolanos de la industria petrolera, los más calificados, fueron despedidos con un pito. 20.000 trabajadores venezolanos. ¿Esos trabajadores dónde están? Mira, en Arabia Saudita, que produce casi 12 millones de barriles de petróleo, en todos los pozos petroleros de Arabia Saudita hay venezolanos trabajando. ¿Quiénes son esos venezolanos? Esos que despidieron en el año 2002. Entonces, los despidos, la pérdida de capital humano en la industria petrolera ha sido grandioso, ha sido tremendo, ha sido algo que está afectando la producción petrolera en este momento. Pero por otro lado, también, por supuesto, ha sido las expropiaciones. Aquí cuando se empezaron a expropiar las empresas como ExxonMobil, como ConocoPhillips y muchas otras, pues básicamente empezó a caer la producción petrolera. Entonces aquí lo que hay que sustituir este modelo, un modelo de controles, de expropiaciones, de dominación, por un modelo de libertad donde haya confianza para las empresas para invertir y donde ese capital humano que se fue vuelva. Mientras haya un cambio en la política económica, esos venezolanos, no solo los petroleros, sino que están por todo el mundo, no van a volver. Aquí esos pañitos de agua caliente son insuficientes, se requiere un cambio de política y por eso se requiere generar una confianza que en este momento no existe en Venezuela. Y vamos a seguir conociendo cuáles son estas propuestas que ustedes traen el día de hoy de parte de la Comisión de Finanzas. En la próxima parte vamos a hacer una pausa aquí en Primera Página. Recuerda las redes sociales, Primera Página, etiqueta Primera Página. Ya regresamos con más.